A solicitud de Estados Unidos, las autoridades de Aruba detuvieron ayer en el aeropuerto de esa isla holandesa al mayor general retirado Hugo Carvajal, considerado por algunos el Pablo Escobar venezolano. Carvajal, que desde enero es el cónsul de Venezuela en Aruba, está acusado de participar en operaciones de narcotráfico y de prestar apoyo a las FARC, según fuentes consultadas por el Nuevo Herald. Al llegar al aeropuerto, Carvajal presentó un pasaporte falso. Cuando lo arrestaron, sacó su pasaporte oficial y dijo que el otro no era suyo, aunque tenía su fotografía. Al final, le confiscaron los dos pasaportes. Las autoridades estadounidenses esperan poder trasladarlo de inmediato a este país para iniciar el proceso legal en su contra, pero la extradición podría demorar porque el gobierno de Nicolás Maduro envió un equipo de expertos legales con la orden de rescatarlo. Hombre de confianza de Hugo Chávez, Carvajal fue jefe de la inteligencia militar venezolana desde el 2004 hasta el 2009. 7 jurisdicciones legales de Estados Unidos han preparado casos en su contra. Si por fin es extraditado, lo más probable es que lo juzguen en Nueva York, de acuerdo con las fuentes consultadas por el Herald. A conversar con nuestros invitados, Armando Chirinos, nuestro colega venezolano, director de Venezuela al Día. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Félix Jiménez, inspector general retirado de la Agencia de Lucha contra las Drogas estadounidense. Señor, un gusto tenerlo por aquí. Buenas noches. El coronel retirado del ejército venezolano, Julio Rodríguez. Señor, muy buenas noches. Pedro, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Mucho mejor que el general Carvajal, por cierto. Félix, arranco con usted. Un personaje que tiene años en la mira del gobierno estadounidense, aunque teóricamente no son ellos los que lo tienen en sus manos en este momento. Digo teóricamente porque no sé lo que hay tras bambalinas. Bueno, mira, Pedro, definitivamente no lo tenemos en las manos, pero eventualmente sí lo vamos a tener en las manos, porque ya se le ha pedido la extradición a Holanda, que es el país que maneja las cuestiones legales de Aruba. Ya nosotros sabíamos que este señor iba a llegar ayer por la noche, a las 10 de la noche, en el vuelo que llegaba, y entonces pues lo que se hizo fue esperar que llegara, que presentara el pasaporte falso, luego que se dieron o sea, que las autoridades lo cuestionaron, él entonces empezó a negar de que era su pasaporte, que no sabía cómo ese pasaporte había llegado, y entonces fue cuando reclamó que él era diplomático venezolano en Aruba, para Holanda. Chequearon a ver si este hombre estaba certificado como diplomático y definitivamente él fue nombrado por Nicolás Maduro en enero para ser cónsul en Aruba, pero ninguno de sus papeles oficiales a través de los canales diplomáticos fueron aprobados. O sea que él entró como un ciudadano común, está arrestado y eventualmente se va a pedir la extradición. O sea, se pidió la extradición, ahora es cuestión de que Holanda la pruebe. Armando, ¿qué impacto tiene esto? Porque aquí debe haber mucha gente temblando en Venezuela. A ver, yo creo que vamos a empezar para que tu audiencia sepa con exactitud quién es el general El Pollo Carvajal. Todo el mundo en Venezuela, a nivel de la Fuerza Armada, lo puede certificar el coronel, a nivel de periodistas en Venezuela, sabíamos de la existencia del Pollo Carvajal, de todas las relaciones con el narcotráfico y con mucho más grave, con grupos terroristas declarados y enemigos de los Estados Unidos como son las FARC. Este es un hombre que, aparte de que encubrió por mucho tiempo las operaciones del narcotráfico en Venezuela, también congeló, enfrió a comandantes de la FARC. Cuando había un enfrentamiento con militares venezolanos en la frontera, ellos entraban en la frontera, los recibía la gente de Carvajal y luego les otorgaban credenciales venezolanas, todo bajo el amparo de la Dirección de Inteligencia Militar. Esto es realmente muy grave y tiene varias lecturas. La primera lectura, como todos sabemos, eventualmente los Estados Unidos le tienen que poner las manos encima, porque este señor tiene que pagar por todos los crímenes que tiene, ¿ok? Porque este es un señor que atentó contra los militares venezolanos, traicionó a su institución y es mucho más grave. Jugó con la vida de muchos venezolanos. El coronel Rodríguez lo ve desde el punto de vista de un militar que me imagino se sintió traicionado precisamente por lo que ha hecho este hombre.
¿Qué piensa del impacto? ¿Qué tan grave puede ser para la estructura del régimen venezolano? Porque hay varios nombres de personas de altísimo nivel que hace mucho tiempo están en la lista marcados por Estados Unidos como integrantes de grupos que apoyan, colaboran o son supervisores de narcotraficantes. Sí, mira, el general Carvajal es un hombre que fue formado por Chávez en la Academia Militar desde el año 77, durante 4 o 5 años, y es un fanático del chavismo. Él, junto con otro grupo de esas promociones que se graduaron en los años 80 al 86 aproximadamente. Y Carvajal está en la inteligencia militar no desde el 2004, sino desde el 2001, cuando Chávez lo nombra jefe de operaciones de la Dirección de Inteligencia Militar como coronel y lo encarga junto con el ministro de Relaciones Interiores, Rodríguez Chacín, de manejar todo el tema de la FARC, que estaban negociando la paz en el Caguán, y cuando gana Uribe y presiona a la FARC, toda la FARC es recibida, los altos mandos de la FARC es recibido en Venezuela por Chávez a través de el Pollo Carvajal y de Rodríguez Chacín. Y esta gente se instala en Venezuela desde el Zulia hasta Apure e instalan sus laboratorios de droga y comienzan a producir droga en gran escala, que es lo que genera el dinero para el tráfico de armas y para armar a la guerrilla que estaba y que sigue asesinando a colombianos y a venezolanos. Pero es más grave todavía, porque estos comandantes, que son Iván Márquez, Gran Noble, el Rodrigo Granda, el llamado canciller de la FARC, y hermano del Mono Ojoy, y otros más, son los que están en este momento negociando la paz en Cuba. Así mismo. Esos son los hombres con los que el Pollo Carvajal protegía y se relacionaba. Maduro todavía no ha dicho nada formalmente, pero nuestro formidable equipo de producción revisó y encontró cuando se hablaba del general Carvajal en otro momento, cuando precisamente Hugo Chávez era el titular del régimen venezolano. El general Carvajal lo siguen atacando, el jefe de inteligencia militar, el Carvajal Barrios, ¿no? Carvajal Barrios. Y es un ataque que la agarran contra ellos en lo personal, pero no es en lo personal, no. Es a través de ello atacar la unidad institucional. Quiero preguntarle algo a Félix, pero una cosa importante para quienes digan se viola la inmunidad diplomática. Una cosa es que un país nombre a una persona para que ejerza un cargo diplomático en otro. La otra es que el país donde esa persona va a estar ejerciendo el cargo lo acepte. Eso no había ocurrido todavía. En la práctica, el general Carvajal no tiene inmunidad diplomática, pese a que el régimen venezolano está poniendo el grito en el cielo diciendo que se ha violado la convención que permite establecer las reglas del juego, digamos, para los diplomáticos, que se firmó en Viena. Félix, lo que decía el general en términos de la presencia de la FARC, estamos hablando de negocios en los que se han movido a lo largo de los años miles de millones de dólares. Claro. Mira, Pedro, aquí hay un caso que es muy interesante, y esto lo descubre el ejército colombiano cuando a Raúl Reyes lo atacan en el campamento aquel en Ecuador, que le confiscan la computadora. Ahí en esa computadora había más de 3.600 correos electrónicos. Y de esos correos electrónicos habían aproximadamente 500 comunicaciones entre Raúl Reyes y el general Carvajal. Así que como bocadito para empezar a hablar de lo que significa qué plato es este para las autoridades estadounidenses. Y te voy a abundar en otra situación no muy lejana, muy reciente. No sé si recuerdas el año pasado cuando Nicolás Maduro venía para las Naciones Unidas para participar por su primera vez en las Naciones Unidas, que cancela el vuelo y tiene que regresarse a Venezuela. ¿Por qué? Porque las autoridades francesas ya estaban indagando sobre un cargamento de cocaína, que habían cogido 36 maletas en el avión de Air France que vinieron directamente
de Venezuela. Y entonces yo dije aquí que habían 2 altos funcionarios militares, miembros del Cartel del Sol, envueltos en esto. Vamos a ver si el general Carvajal está entre esos 2. Está entre esos 2. Y una más, porque el caso específico por el que él lo capturan, la jurisdicción de la acusación federal es aquí en el sur de la Florida, ¿verdad? En el sur de la Florida está acusado por conspiración, está acusado por poseer con intención de distribuir, y el último cargo es confiscación criminal. Que hay unas propiedades, un dinero, unas cosas que se les van a confiscar en esta acusación. Mira, Pedro, el general Carvajal, desde el 2011, cuando él pasó a retiro, él comenzó a buscar la forma de negociar con los Estados Unidos, porque el prontuario que él tenía, ya él estaba incluido en la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desde el 2008. Y aparte de eso, él se vio prácticamente desprotegido del gobierno de Chávez, sobre todo por un enfrentamiento que existe a muerte con el actual ministro de Relaciones Interiores, razón por la cual yo tengo la tesis de que a Hugo Carvajal lo entregó el gobierno venezolano. Y otra cosa que me reafirma esa tesis es el comunicado que saca la Cancillería, que da lástima, da pena, porque alude a que por el hecho de que Carvajal tenía un pasaporte diplomático, tenía que ser respetado como diplomático, cuando la Convención de Viena del 61 señala que tú eres diplomático una vez que el gobierno lo que te da el placer. Así mismo. Entonces, pero hay otra cosa que es verdaderamente relevante dentro de las relaciones y de lo que manejaba Hugo Carvajal, es que el director de inteligencia militar tiene una casa en Fuerte Tiuna que queda al frente de un hospital, donde el director de inteligencia vive. En esa casa era donde llegaba Timochenko y permanecía y despachaba uno de los allí. dirigentes de la FARC. Iván Márquez, Gran Noble, y el famoso Rodrigo Granda, canciller de la FARC. Y visto por otros oficiales. Y otro punto importante es que Carvajal era el jefe del cartel de los Soles y utilizaba al ejército, sus hombres y sus medios para transportar droga dentro del territorio venezolano y para sacarlo hacia el exterior. 2 nombres importantísimos son gobernadores hoy, ¿verdad? Tanto Rangel Silva, que fue ministro de Defensa, como Rodríguez Chacín. Claro, y para agregar algo más, para que la gente sepa la dimensión de este personaje que es digno de estudio. Este señor, dicen, ¿verdad?, que tiene más de 15.000 horas grabadas de personajes de la vida nacional. Incluye ministros, viceministros, directores sectoriales y los famosos boliburgueses. Los tiene a todos. Por eso es que todo el mundo está preocupado que este señor cante hasta la Traviata. Porque en el momento que cante, Pedro, te recordarás, va a caer demasiada gente con él.